Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor, porque es en tu nombre que estamos aquí. Es por ti, Señor, que podemos vivir la vida. Es por ti y agradecido a ti por todo el bien que tú has proporcionado a nosotros. Gracias te damos, Señor, porque el mundo, cuanto más se protege, más desprotegido está. La única protección que hace posible que sea efectiva la seguridad de un ser humano es estar bajo tus alas, bajo tus cuidados. Por eso dijo David: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por eso ahora en esta tarde estamos anunciándole al mundo que sí hay alguien que da seguridad, que sí hay alguien que protege, que sí hay alguien que da garantías para la vida presente y para la futura. Y ese eres tú, Señor, que David, jovencito, pudo definir como Jehová de los ejércitos. Oramos dándote las gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Queremos, hermanos, en esta oportunidad poner por título a la palabra de esa misma manera que está dicha en este versículo, en la definición que hace David acerca de la persona y en nombre de qué persona él asume un riesgo. No había un hombre en Israel que pudiera hacerle frente a aquel enorme peligro que era aquel gigante que había desafiado a Israel, que había desafiado a la nación, que tenía por Dios aquel ser que los había sacado de una esclavitud por más de 430 años, que había enviado a sus enemigos 10 plagas, que había abierto una senda, una autopista, un expressway en el mar para que el pueblo pasara en seco, y para que no hubiera duda, cuando pasó el último judío, el mar se cerró y cayó allí todo el ejército del faraón que seguía al pueblo de Dios. Aquellas historias conmovedoras, David las escuchaba del labio de sus padres. Qué importante es que a tus hijos, qué importante es que a tus nietos le hables sobre las historias que recoge la Biblia a favor del pueblo de Israel. Qué importante es que le hables al corazón, a la mente de tus hijos y de tus nietos las maravillas de las obras de Dios. Porque habrá un momento en su vida que ellos tendrán que ponerse en la brecha, y si no tienen un historial en su mente de aquella persona en la que hemos tratado de fundar la fe, muy difícil será que ellos asuman el reto. Muchas veces a nosotros nos pasa así, no tenemos un antecedente donde anclarnos para mirar las consecuencias de lo que nuestras decisiones traen a favor o en contra, positivas o negativas. Pero cuando hay un antecedente que nuestros padres nos enseñaron, las historias maravillosas, y las crees, cuando tú llegas en tu vida, cuando yo llego a la vida a enfrentar un momento de esa envergadura y yo desarrollo esa fe, así como Dios estuvo con Moisés, también estuvo con Josué. Así como Dios estuvo con todos esos hombres y mujeres en la antigüedad, también lo va a estar conmigo. Así como lo estuvo con mi papá, así como lo estuvo con mi mamá, así como lo ha estado con todos los hombres y mujeres fieles a lo largo de la historia, hasta hoy también lo estará conmigo. Y podemos decir amén, porque lo estará también contigo. Desde la antigüedad, cuando ya reciente a el establecimiento de aquella cultura pagana, uno de los elementos en los que está anclada el paganismo es precisamente el militarismo, y es la ideología de la guerra, es la ideología de la imposición, es la ideología del sometimiento con fuerza, la ideología de la fe. El camino de la fe no es por imposición, el camino de la fe es por persuasión. El camino de la fe se fundamenta, se establece en el amor y la gracia de Dios. No nos sentimos obligados a estar aquí. Estamos aquí por gratitud y por el beneficio de tener ese Dios que pelea por nosotros. Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Él es el que sabe pelear.
Él es el que sabe someter, Él es el que sabe controlar una circunstancia adversa. Él la puede cambiar, Él la puede transformar en una circunstancia favorable a ti. Y cuando estás atravesando esa experiencia, tú preguntas, ¿dónde está Dios? No, Dios está ahí obrando a tu favor, aun cuando estés quebrado, aun cuando estés en un momento, en una circunstancia dificilísima. Dios está ahí. Porque más difícil para Israel que lo que estaba viviendo. Primero, el rey de Israel, Saúl, era un hombre voluble, no fue un hombre fiel, desobedeció a Dios y quiso engañar a Samuel. Era un hombre que confiaba en su estatura, que confiaba en sí mismo, que confiaba en el ejército que tenía a su alrededor. Pero David había curtido su carácter, había curtido su fidelidad a Dios. Cuando él tenía que enfrentar a los leones, cuando él tenía que enfrentar, y él no era conocido de nadie. Cuando usted lee la historia, el mismo Saúl, cuando él mató al gigante Goliat, le preguntó a su general Abner, ¿y este quién es? No sabía quién era. Y el mismo general dijo, yo no sé quién es. Cuando él venía con la cabeza del filisteo en la mano, dice, salió el general y dijo, oye, ¿tú quién eres? Yo soy el hijo de Isaí, tu siervo. Yo estaba ya metido entre las ovejas de mi papá, fajándome con los leones para que no se la comieran. Y cuando llego aquí, veo a este gigantico humillando al pueblo y blasfemando contra Dios. Ese amor y esa entrega a Dios y esa confianza y fe en todo lo que sus padres le enseñaron brotó en su corazón con tal magnitud que él dijo, no te tengo miedo, porque el Dios que sacó a Israel de Egipto es el Dios que te va a poner en mis manos en el día de hoy. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, ese es Jehová de los ejércitos. En la cultura pagana existen tantos dioses como pueblos. Existen tantos dioses como familias o clanes, como entidades de pequeños grupos. Es decir, el hombre decidió no creer en Dios, el hombre decidió darle la espalda al Señor, y como Dios es un Dios que no se impone, sino que defiende a los que en Él creen, que es muy diferente, bendito sea Dios. Dios no se impone, pero si Él va a pelear por ti, somete a quien sea y detiene lo que sea. Cuando nosotros hemos sido capaces de poner nuestra fe en Él, uno ve el proceso. Y en ese proceso, aun cuando es doloroso, vemos a Dios obrar. Y al final vemos que Él le cortó la cabeza al problema. Amén. Bendito sea Dios. Y dice la palabra, hermano, algo extraordinario. Que Él fue allí y cuando no había nadie, Él dijo, yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Todos los paganos tenían diferentes nombres. La religión, eso está hoy, hermano. Es increíble cómo el ocultismo, cómo el paganismo, cómo las religiones de fondo oriental, cómo el animismo, cómo todas las diferentes manifestaciones religiosas están como los virus brotando. ¿Por qué brotan como los virus? Porque no existe una integridad y una fidelidad en la mayoría de los que decimos ser cristianos, y están dejando que esas fuerzas lleguen. ¿Usted no está mirando lo que está pasando en este país? ¿Qué tiene que ver un musulmán con un socialista, con la agenda LGBTQ, XXYZ? No tiene nada que ver, sin embargo se unen. Todos tienen sus dioses, porque el hombre cuando el hombre se negó a obedecer y a sujetarse a Dios, se creyó hombre. Mire, hermano, en estos días yo he pensado, he reflexionado, pecar contra Dios es muy serio. Cuando yo peco contra Dios, estoy retando la soberanía de Dios. No es juego. Cuando yo peco, estoy diciéndole a Dios que a mí no me importa Él y yo voy a hacer lo que yo entiendo aquí. Y hay muchas personas en el mundo así, y algunas veces nosotros cristianos nos descuidamos. Es muy serio. Cuando Dios dice que no, es que no. Y entonces los hombres, en su soberbia, en su altivez, desecharon a Dios, pero se quitaron los problemas porque desecharon a Dios.
No, los problemas se agigantaron. Entonces, como ya no tienen posibilidad con el verdadero Dios, entonces ellos no pueden enfrentar los problemas que la vida le trae, entonces tienen que inventar sus propios dioses. Y ahí es donde estaba Satanás, esperando el momento, en la bandeja servidita, ahí en su mesa, para él decir: aquí estoy yo soy el que les voy a suplir todas sus necesidades, ustedes no tienen que ir a Dios y ustedes van a ver. Entonces se crean todas esas entidades. Bueno, usted tiene que ver nada más el ejemplo de la cultura griega, la mitología griega, qué cantidad de dioses, todas esas cosas. La gente que no tiene a Dios, la gente que está enferma y muerta espiritualmente, se traga todo eso. Pero David no. ¿Y usted? ¿Y yo? ¿Estamos confiados en el Señor? Amén. Dice: no, ahí no voy yo. Yo sigo creyendo en Él. Yo sigo confiando en Él. Y yo creo que mi Jesús es el más grande de los guerreros. Es el que tiene solución no para algunos problemas de mi vida. No, Él tiene la solución para todos los problemas de mi vida. En Él está confiada mi alma. ¿Podemos decir amén? Amén. Y David no era guapo, pero quiero decirle que David no tenía miedo. David no era un guapo, porque los guapos esos de barrio, cuando venga alguien que de verdad no tiene miedo, patica para que te quiero, dijeron allá en Pinar del Río. Patica para que te quiero. Y salimos echando. Pero el que no tiene miedo se queda. Y David, mientras que los generales, el rey, los capitanes, todos los hombres grandes y fuertes, David, que era un pingüinito chiquito porque todavía era jovencito, dije: no, yo creo en el Dios que creo yo, tumba a este gigante y los que vengan. No era su guapería, era que él quería que el Dios de sus padres, que el Dios de Israel actuara conforme a lo que él era a través de su vida. Y Dios lo premió de una manera muy especial. Dios clamó y David clamó y Dios le escuchó. Hay un pasaje en Isaías que habla en Isaías capítulo 51, 15, que ahí el Señor se declara a sí mismo: yo soy Jehová de los ejércitos. No hubo una pelea en la que Dios participara a favor de Israel que Israel la perdiera. Todas las guerras que perdió Israel, ¿por qué fue? Por su infidelidad, por su desobediencia, por su deslealtad. Y yo quiero decirle, hermano, y lo digo con temor y temblor, yo nunca puedo pretender que Dios justifique mi pecado, a menos que yo tenga arrepentimiento y no viva en él. Es la única forma en la que Dios va a pelear por nosotros. No podemos a ese Dios santo, 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 y entendemos por santo, santo, santo. Usted sabe que en el idioma hebreo no existe el superlativo. Cuando dice santo, santo 3 veces, está hablando de su inmensidad, pero cuando se traduce se dice santísimo, porque nuestro idioma permite que se exprese de esa manera. Se me corrige el profesor, pero sí queremos decir, hermanos, que nosotros estamos persuadidos que cuando dice que Dios es santo, que Dios es santo, 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 allí no puede entrar otra cosa que no sea santa también. Y de la única manera que nosotros vamos allí es cuando hemos entregado nuestro corazón a Cristo, cuando hemos contemplado a Él en la cruz del Calvario derramando su sangre y comprometiéndose con el hombre que se arrepiente para estar junto a Él todos los días de su vida hasta el fin. Si tú has entregado tu corazón a Cristo, si tú te has dado cuenta que por ti mismo es insuficiente, tus capacidades no resuelven los problemas de la manera que tú quieres, y encuentras que existe un Jehová de los ejércitos que te va a sostener en la batalla, Él va por ti y tú verás que no hay problema que Él no pueda resolver. Porque inclusive dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y no podemos zafarnos de esa realidad. Pero dice Pablo a los Corintios una frase tan extraordinaria. Dice: sorbida es la muerte en victoria. ¿Cuánto decimos amén? Amén. ¿Cuánto glorificamos al Señor? A lo que más le tememos es a la muerte, ¿verdad? No. Cuando nos da una fatiguita y se nos van los ojos,
¿Cómo nos sentimos? Ojalá que aquí usted no la pasaba, pero a mí alguna vez se me daba la fatiguita esa de dolor de cólico, nefrítico o algo así. Y yo digo, ay Señor, bueno, todo fue vencido en la cruz. La sangre de Jesucristo es suficiente, porque aun cuando nuestra vida pase, dice, y seremos devueltos a la vida eterna. Bendito sea su nombre. Que en esta tarde podamos salir de aquí agradecidos al Señor, porque como David, nosotros podamos decir que Jehová de los ejércitos peleará por nosotros. No hay un ejército que tenga a un Dios como el nuestro. Se han desarrollado en la historia todo tipo de conflictos, todo tipo de problemas por la ausencia de Dios. Y Satanás creó todas esas adversidades para alejar a los hombres de Dios de manera intelectual, de manera filosófica, con los descubrimientos científicos. Yo nunca, qué raro es que usted vea a un científico decir gracias a Dios porque pude descubrir la teoría de la gravedad. Ajá. Es una teoría que está ahí desde que se creó el mundo, y el científico, en vez de decir Señor gracias porque mira, pude descubrir por qué estamos aquí pegados a la tierra, no, se hacen doctores con eso y no reconocen a Dios que es el ser sumamente inteligente que fue el que la creó. Así que nosotros tenemos la vida y tenemos algo inmarcesible, tenemos algo maravilloso. Yo quiero leerle un solo versículo para culminar por la gracia del Señor, ahí en 1 Timoteo capítulo 6, porque el Antiguo Testamento lo conocemos. Vemos la forma en la que Jehová de los ejércitos se manifestó. Y si nosotros, ustedes vayan buscando ahí 1 Timoteo capítulo 6 versículo 11, y en lo que ustedes lo encuentren, yo me voy a adelantar a buscar otro versículo aquí. 1 Timoteo. Primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 11. Y ustedes van a ver las cosas maravillosas que dice ahí. Pero fíjate que dice aquí: en el Salmo 24, 7 dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es? Vamos a decir amén, gloria a Dios. ¿Quién es este Rey de Gloria? Dice Jehová de los ejércitos. Bendito sea su nombre. Jehová de los ejércitos. No hay un ejército que cuente con un capitán como Jehová. No hay quien pueda defenderte como te defiende Dios. En tu frustración, en tus desenganchos, en tus problemas, no los de afuera, en los tuyos, en los míos, en esa madrugada que estás tú solo pensando en Dios, que estás tú solo pensando en el problema, en esa situación que tú solo estás, que tú dices, ay, no quiero que amanezca, quiero que la noche persiste y quiero morirme. ¿Nunca has pensado así? Ya no aguanto más esto, Señor. Pero tú puedes decir, mira, alzad por puertas vuestras cabezas. Vivamos una vida que le agrade al Señor, que es esa puerta que se abre para que ese Rey de Gloria tome ocasión de nuestras vidas. ¿Quién es este Rey de Gloria? Es la pregunta. ¿Cuántos nosotros lo sabemos hoy aquí? Amén. ¿Quién es Él? Dice Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Aleluya. Él es el Rey de la Gloria. Él es Jehová que pelea sobre todos los ejércitos. Y mira lo que dice Pablo a Timoteo, porque no es cosa solo del Antiguo Testamento. Allí en el capítulo 6 es algo maravilloso. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Ustedes lo pueden leer en su casa. Sigue la justicia,
sigue la piedad, sigue la fe. Mira cuántos valores podemos tener cuando seguimos en el camino de Dios. Cuando estas cosas las tenemos, el cielo se abre y el infierno se es tragado en la oscuridad. Dice, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Hay que tener a Jehová de los ejércitos para vivir así. En un mundo que ahora cuando llegas al trabajo lo que tienes ahí son demonios esperándote. Como hablaba ahorita el hermano Alfredo, estamos cambiando de directiva y se siente la presión. Claro que la siente. En los trabajos, en todos lugares, aún en las familias. Cuando los familiares no entienden esto, el diablo los usa para estropear la fe. Por eso necesitamos a Jehová de los ejércitos con nosotros. Porque no podemos luchar contra eso, no podemos, Señor, no podemos. Pero si tú eres el que pelea por nosotros, estaremos confiados. Él pelea, Él te da la paciencia y te da las garantías para tú alcanzar ese. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Cuántos decimos amén? Hay muy malas batallas que el hombre está echando hoy. Como decíamos hace un ratito. Mire cómo está Nueva York. Cómo se unen. Eso es lo que la Biblia habla, que eso es lo que es la palabra sincretismo. Y la palabra sincretismo en su expresión más sencilla, lo hemos dicho muchas veces, pero es necesario recordarlo. Es la mezcla de ideas contrarias. Realmente se mezclarán. Cada cual tiene su interés. Pero como no es Jehová quien pelea por ellos, sino es Satanás quien los instiga a ese tipo de convivencia y de propósitos infernales, el diablo mismo los embarca cuando ellos están viviendo en esa vida. Lo verás. Ellos creen que van a controlar y gobernar el mundo y no se dan cuenta que está Jehová de los ejércitos peleando por nosotros. Necesitamos en este tiempo volvernos a Dios de corazón. Hay un peligro muy grande y nosotros, hermanos, no debemos ignorarlo, sino debemos tener fe en el Señor, que Él es nuestro capitán, que Él es Jehová de los ejércitos. ¿Qué ejército lo puede resistir? ¿Qué enemigo te puede combatir a ti? ¿Qué enemigo te puede destruir cuando tú tienes al Dios de los dioses, al Señor de los señores contigo? Mira lo que dice ahí. Yo creo esto. ¿Cuántos en esta tarde lo creen? Vamos a salir de aquí diciendo, Señor, dame la fe para creer esta palabra. Intelectualmente la puedo creer, pero Señor, en el problema que estoy, ayúdame a no dudar, a creerlo igual. Era fácil David mirar a aquel hombre y decirle, si te miro otra vez salgo corriendo de aquí. Pero cuando él miró al hombre tan grande y fuerte, tan soquete, miró más arriba y vio al débil. Gloria a Dios. Vio al verdadero gigante. Dice que Jehová está con nosotros, dice el profeta, como poderoso gigante. Aleluya. Y dice aquí, hermano, pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna. Está ahí al alcance. La tenemos ahí, la vida eterna. No importa 4 días que vamos a vivir aquí, la forma que se viva. Si creemos en Él, le estamos echando mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión. Todos hemos hecho aquí la tarde de hoy la buena profesión. Ahí sí cabe la palabra esa que dice, yo declaro a Dios y declaro ante el mundo que Jesucristo es mi Rey soberano, que Jesucristo es mi capitán, que Jesucristo es... Hermano, lo debemos decir de corazón. Necesitamos decirlo. Necesitamos oírnos a nosotros mismos nuestra convicción de fe, para que el diablo, si anda por ahí, lo oiga también, que nuestra confianza no está en nosotros, sino en alguien que está por encima de él, del infierno, de los demonios, de los hombres demoníacos, de todas sus estrategias, de todas sus locuras. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque Él va a estar como poderoso gigante para cuidarte. Te mando delante de, dice, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Él es el que da la vida. Satanás es el que viene a quitarla, pero Él es el que da la vida. Dice, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, no le temió a la muerte,
que guardes el mandamiento sin mácula. ¿Sabes lo que quiere decir mácula? Mácula quiere decir sin mancha, que sea limpio. Eso es lo que quiere decir el Señor: quita todas mis manchas. ¿Quién entrará al lugar santo? El limpio de mano, el limpio de corazón. Verá a ese que es ¿quién? ¿Quién es el Rey de Gloria? Lo va a ver el que está limpio de mano, limpio de corazón. La gente muchas veces en muchos lugares está jugando con esa realidad. Pero Dios quiera que aquí en nuestra iglesia, nosotros que venimos aquí, pueda nacer, pueda surgir una llama que nos ayude a estar cerca de Cristo. Dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, que es lo mismo decir irreprensible, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Estamos cerca. Cuando Él aparezca ya no habrá aquel llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá muerte, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de los reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Oiga, estas palabras son extraordinarias. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Es Jesucristo quien mostró a Dios por ser Dios. Y por eso el gran misterio grande de la encarnación de Jesús, que Él, que siendo Dios, se despojó de su gloria, no de su divinidad, y se hizo hombre, como dice Filipenses capítulo 2, dice que fue hasta la muerte y muerte de cruz. Él sufrió lo propio por ti y por mí. Él es el que nos dio a conocer al Padre. Que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero al Dios en su esplendor de gloria, nadie lo ha podido ver. ¿Cómo será ese ser? La gente cree que jugar con eso y mentir y estar en la... No, Dios es fuego consumidor, hermano. Muy serio. Así que debemos andar sin miedo, pero con responsabilidad. ¿Comprenden la idea? Sin miedo, pero con responsabilidad. Dice, al cual sea la gloria y la honra y el imperio por todos los siglos. Amén. Que el Señor en esta tarde nos anime, nos confirme